Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia artística más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es David Mateo Núñez, a quien tuve el gusto de conocer en la presentación del libro de Liudmila Quincoses. Y bueno, allí ella me dijo que era una persona muy talentosa y sin duda alguna su semblanza nos lo muestra y ahorita que lo vamos a estar escuchando nos va a dar también una demostración de ello. Él nació en Matanzas, Cuba, 1965, es crítico de arte, curador y editor. Vive y trabaja en la Ciudad de México desde el año 2020. Fue cofundador y coeditor de la revista cubana especializada en artes visuales, Lo que venga, entre los años 1994 y 1995. Entre finales de los años 90 y principios del 2000, fue director del sello editorial y de la revista Arte Cubano de Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Fundó y dirigió la publicación cubana de arte y literatura para creadores jóvenes, Dédalo, AHS, a mediados del 2000. También fundó la revista de artes visuales de América y el Caribe, Arte por Excelencias, proyecto editorial de la agencia española Excelencias del Caribe, radicada en La Habana. Trabajó durante 11 años como asesor de artes plásticas y redactor de la revista de arte y literatura La Gaceta de Cuba. Y bueno, también en el año 2021 creó en México el canal informativo independiente de artes visuales para YouTube, Art Crónica Documenta. Sus ensayos, artículos, entrevistas y reseñas sobre las artes plásticas cubanas y latinoamericanas han aparecido publicados en libros, catálogos y revistas cubanas e internacionales, como Temas, Unión, Arte Cubano, La Gaceta de Cuba, Opus Habana, Humboldt, Art Nexus, Arte Latinoamericano, La República de las Letras, Art Crónica. Es autor de varios libros especializados en artes visuales, Incursión en el grabado cubano, 1940 a 1997, Palabras en acecho, compilación de textos críticos, Arte cubano, alegoría, género y mercado en los 90, La pintura como expansión de la conciencia. Entrevista al pintor cubano Tomás Sánchez. Y bueno, también es coautor, además de los monográficos sobre los reconocidos artistas cubanos, Manuel Mendive, Nelson Domínguez, Eduardo Ponjuan, Ernesto Rancaño, Agustín Bejarano y Belkis Ayón. Y bueno, su semblanza es bastante extensa, entonces vamos a cortarla por el momento aquí y a continuar con la entrevista para escuchar de viva voz toda esa experiencia que ha adquirido a lo largo de estos años, esa trayectoria enorme que ha fortalecido con su trabajo. Y me gustaría que empezara eh, hablándonos de qué considera que es lo más importante al momento de hacer crítica de arte. Bueno, Ana Berta, lo primero quiero agradecerte que me hayas invitado a tu espacio. Estuve revisando y veo que con frecuencia has hecho conversaciones muy interesantes con intelectuales, escritores, y bueno, es un privilegio poder conversar y que el público de México conozca mi trabajo. Por supuesto, leer así de corrida la biografía es un poco abrumador para los espectadores, los que son ya más de 30 años dedicados a las artes visuales en Cuba. Y bueno, ahora desde México ampliando mi perfil hacia América Latina y el Caribe. Respondiendo a tu primera pregunta, ¿qué es lo más importante o cuál sería el argumento, la base, el comportamiento esencial a la hora de ejercer la crítica? Yo te quiero hablar desde mi perspectiva, desde mi experiencia personal. Mi currículum es vasto con relación al mundo especializado, pero yo digo de una manera muy simple, muy concreta, que yo soy un periodista de la cultura. O sea, yo me gradué en el año 88 en la Universidad de La Habana de periodismo. Mi tesis fue sobre la especialización y siempre me interesó el mundo de la cultura. Y en ese afán por convertirme en un periodista creíble, en un profesional auténtico dentro del campo, dentro del medio que se desarrolla, y profundizando en los fenómenos y en los acontecimientos de las artes visuales, pues bueno, me convertí en un crítico de arte y en un curador. Yo creo que
si podemos decir qué es lo que ha guiado hasta ahora mi trabajo como crítico, primero es esa visión aguda del periodismo puesta en función de los procesos creativos, utilizando todas las herramientas que me ofreció y me ha ofrecido y me sigue ofreciendo el periodismo, y desbordando una sensibilidad particular para el mundo de la creación. Yo creo que no se puede ser un buen crítico, no se puede ser un curador, que son de alguna manera, si quieres podemos conversar sobre eso, son dos ejercicios complementarios, son dos campos que yo no los veo divorciados, desunidos, pero fundamentalmente para ejercer esas profesiones hay que estar dispuesto a desbordar la sensibilidad, tener un amplio conocimiento del contexto en el que se desarrolla la obra de arte, ya sea en el caso específico mío, la realidad cubana, los procesos históricos, conocer los antecedentes, estar completamente actualizado, por lo menos lo más actualizado posible de por dónde marcha el mundo, con todos esos aspectos que son complementarios también para un análisis de arte, lo político, lo social, lo económico. Y bueno, como te decía, pautado por una sensibilidad particular y un interés y una afición por el mundo de la creación, pues entonces encaminarse a hacer este ejercicio que lleva tanto tiempo para perfeccionarse. De hecho, yo creo que todavía me estoy perfeccionando, que es el ejercicio de la crítica y la curaduría de arte. Ampliando un poco más esa respuesta que nos pueda ahorita brindar, ¿qué es lo más relevante entonces del mundo de la cultura desde esta visión crítica que tiene? ¿Por dónde está marchando el mundo? Y de qué manera el contexto cubano se ve también influenciado y no desde el contexto mexicano por esta cuestión que usted ahora vive en México, pero también tiene las raíces cubanas. Entonces, ¿qué similitudes, qué semejanzas ve y en qué son disímiles un contexto del otro? Bueno, yo creo que tienen muchos puntos de convergencia el contexto cultural mexicano y el contexto cubano. No por gusto, cuando decidí salir de Cuba a proyectar mi vida intelectual con mi familia, decidí venir aquí a México. Son dos contextos culturales que constantemente han estado intercambiando valores, personalidades en todos los aspectos de la cultura y en todos los aspectos de la creación. En el teatro, en el cine, en la música, en las artes visuales. Cuba, en particular, que es el medio donde yo me he desarrollado, hay un movimiento muy amplio de artistas visuales, hay un sistema pedagógico muy fuerte, muy bien integrado, que ha dado una cantidad enorme de artistas plásticos en los últimos 40, 50 años, por decirlo, aparte de que Cuba tiene una gran tradición de arte cubano que se remonta a siglos atrás, y realmente son dos contextos que están todo el tiempo intercambiando, todo el tiempo movilizando, todo el tiempo incluso en un ciclo permanente de desarrollo y ruptura, y han dado muchos valores a las artes visuales de América y el Caribe. Particularmente en el arte, por decirle de alguna manera, conceptual, que es el arte que marca la pauta en los últimos 30, 40 años, yo creo que Cuba y México han tenido un intercambio bastante interesante de figuras, de propuestas, incluso de especialistas que se dedican al campo. Y yo he encontrado aquí la misma dinámica, yo he encontrado aquí la misma expectativa, la misma avidez por el mundo de la creación. Es difícil encontrar un contexto dinámico como el cubano, es difícil. El contexto cubano es muy activo. Hay alguien que dijo por ahí que los artistas plásticos en Cuba surgen como la mala hierba, se están formando constantemente en todas las manifestaciones, en el diseño, en la escultura, en la pintura, en manifestaciones que aquí de alguna forma también tienen un gran potencial. Aquí hay una comunidad muy importante de artistas visuales cubanos, comunidad que me interesó, con la que me interesó interactuar, y estoy muy satisfecho por el recibimiento que me hicieron. E incluso a partir de estar aquí en el contexto mexicano, se me ocurrió, entre los números que voy a trabajar en estas últimas ediciones, se me ocurrió hacer un número dedicado al arte cubano en la emigración, porque hay no solo en México, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos,
en Europa y en México hay una comunidad de artistas visuales de distintas tendencias, de distintas concepciones, muy fuerte, que ha logrado de alguna manera, con mucho esfuerzo, integrarse al contexto cultural mexicano. Yo me he dado cuenta que cuando un contexto está tan bien engranado, cuando un sistema está tan bien articulado en sus maneras de ascender, en sus formas de promover, en su circuito de instituciones, es difícil, aunque parezca lógico, es difícil penetrarlo, es difícil lograr un lugar, es difícil obtener una posición, y hay algunos artistas cubanos con los que tengo la suerte de tener una relación muy estrecha de trabajo que han logrado insertarse en el contexto mexicano, incluso desde México hacia el exterior. O sea que hay muchos puntos de vista. A mí particularmente el contexto editorial me interesa mucho. Creo que cuando nos conocimos tú y yo te dije que venía a potenciar el perfil de mi publicación de artes visuales para América y el Caribe, y creo que no hay mejor lugar, mejor contexto para poder hacerlo que este, donde hay tantas posibilidades para el mundo editorial, donde hay un ejercicio del periodismo tan profundo, donde hay tantos mecanismos legales para tú poder articular tus intereses editoriales. Y entonces yo diría que estoy en México y de alguna manera siento que estoy también en un escenario muy activo que demanda de mí exigencia, rigor, expectativa, como lo hacía en Cuba cuando trabajaba en las artes visuales cubanas. Incluso yo sigo trabajando con las artes visuales cubanas, no me he desconectado de ellas. Hay un contenido importante en mis publicaciones en donde sigue estando el arte cubano, la actualización del arte cubano, las noticias de lo que está ocurriendo, y creo que de alguna forma, humildemente digo que mi publicación y yo hemos jugado como un rol de intermediación, de alguna manera, entre el arte que se produce en la isla y los artistas que están aquí en la comunidad trabajando en México. Ahora, este tema del arte, la migración, ¿qué nos podría decir al respecto? No solo desde su visión como cubano, sino desde esta especialización que tienen artes visuales. ¿Qué están proponiendo? ¿Qué están invitando a reflexionar en torno a este tema desde el arte, la migración? Bueno, la migración siempre ha sido un fenómeno reiterado en la historia de las artes visuales cubanas. Y yo diría que en el mundo entero, en particular en América Latina. En Cuba se ha convertido, a mi modo de ver, en un fenómeno preocupante desde hace unos 25, 30 años. Yo creo que hubo una primera oleada, te estoy hablando de artistas que surgieron en la década de los 80, durante ese periodo una fuerte oleada hacia el exterior, y esa oleada no ha cesado, esa oleada ha continuado generando interesados en la migración. Hay artistas que migran por problemas económicos, hay artistas que migran por problemas políticos, por criterios políticos, hay artistas que migran por un problema funcional de poder desde otros espacios que no sea el cubano mover sus obras, entrar en circulación. Y Cuba, como mismo te digo, que es un contexto muy fértil para la creación, también es un contexto bastante limitado para la promoción del arte y para la comercialización del arte. Los circuitos internacionales han interactuado, hay importantes proyectos que interactúan con Cuba, pero es muy difícil la comunicación, hay leyes, hay regulaciones que a veces hacen bastante complejo este afán del artista visual cubano de exhibir su obra afuera y darse a conocer afuera. Lo han hecho, incluso históricamente se las han agenciado para mantener contacto. A Cuba han ido dealers, galeristas, y yo creo que de alguna forma el arte cubano ha tenido la posibilidad de darse a conocer nacionalmente, pero no como otros contextos que tienen ya toda una articulación, que tienen ya todo un sistema creado en función de poder realizar este tipo de función tan vital para el arte, las artes visuales, darse a conocer, insertarse en los circuitos, vender el arte, que es muy importante. Yo creo que este fenómeno, digamos, en los últimos 10, 15 años, se ha convertido más que en un hecho sociológico, yo creo que es un hecho político, un hecho ideológico. Yo creo que ha habido un consenso en esta gran oleada migratoria que ha habido en Cuba. No solo han emigrado los artistas, no solo han emigrado los intelectuales, han emigrado otros profesionales,
han emigrado cubanos buscando mejoras en su vida, cansados e incrédulos de ciertas propuestas políticas que ya de alguna manera no funcionan, no tienen su funcionalidad idónea. Y muchos de esos artistas, contrario a lo que uno pensaba cuando vivía en Cuba, porque yo llevo 5 años en el exterior, pero en Cuba de alguna manera había ciertas opiniones, ciertas impresiones de que el arte fuera de Cuba de alguna manera estaba algo contenido por relación a Cuba, que habían ciertos artistas que habían tergiversado fuertemente sus perfiles de trabajo, que habían hecho concesión con el mercado. Incluso desde Cuba se auguraba hasta la muerte de muchos artistas que en un momento determinado eran consagrados en la isla. Sin embargo, con mi experiencia como crítico ya emigrado y haciendo este trabajo que te hablaba de investigación sobre el arte cubano en la emigración, yo diría que es todo lo contrario, que el arte cubano en emigración, que el arte cubano que ha emigrado es tan activo, tan potente como el arte cubano que se está haciendo dentro de la isla. Hay figuras que sí han variado sus matices de producción, han encontrado nuevas temáticas, han encontrado nuevos enfoques, nuevos procesos, pero siguen siendo para mí artistas emblemáticos, siguen teniendo todo un crédito para de alguna manera seguir estando en propiedad en la historia de las artes visuales de Cuba y de América Latina y el Caribe. Y en este contexto de la emigración también han surgido nuevos temas, nuevos enfoques, nuevas maneras de mirar. Por ejemplo, cómo se mira la isla desde el exterior, cómo se mira a la isla en vínculo con el mundo, es lo que nos ha faltado, ¿no? No en balde Virgilio Piñera decía, hablaba de Cuba, de la maldita circunstancia del agua por todas partes. Estamos rodeados. Cuba es una isla que está en un solemne refugio. La realidad siempre nos parece ajena. Vivimos el trauma de la insularidad, que tienen por un lado cosas positivas y por otro lado cosas muy negativas. Y yo creo que a mí me lo ha abierto, como se lo abrió a muchos artistas, y de alguna manera todo eso se ha aplicado en su obra, la perspectiva de mirar a la isla, de mirar la condición del cubano desde una óptica más cosmogónica, de una óptica más universal, interactuando con todo lo que ocurre y de alguna manera también rompiendo el mito de que uno es del mundo también, ¿no? El arte es del mundo, la creación es del mundo, no precisamente de una zona específica, de una región en particular. Ahora, en estos nuevos enfoques que usted ha podido observar, ¿cuáles serían desde el interior de Cuba y desde el exterior de Cuba? Y en este nuevo enfoque, ahora, ¿cuál es el planteamiento desde el sentido identitario? Bueno, yo creo que las artes visuales cubanas desde hace ya algún tiempo estaban muy marcadas por un tipo de obra, la que se hacía dentro de Cuba, por un tipo de obra muy crítica, muy reflexiva, muy polémica, muy controversial, siempre pugnando con las instituciones del poder, siempre gestando nuevas maneras, nuevos ardides, nuevos recursos para poder introducir la metáfora, introducir la alegoría. Las artes plásticas cubanas siempre han sido muy comprometidas. O sea, te estoy hablando de lo que le llamamos la vanguardia, o sea, los artistas que de alguna manera están marcando la pauta dentro del arte conceptual cubano. Siempre han sido siempre han estado muy interesados en participar de los debates, de los coloquios sociológicos y políticos. Esa situación ha tenido sus momentos de clímax, ha tenido sus momentos incluso de tensión profunda entre los artistas y las instituciones, porque allá en Cuba recuerda que el circuito del arte de alguna manera pertenece al Estado, es controlado por las políticas, las formas de pensamiento y las estrategias del Estado, pero el arte cubano se ha crecido durante mucho tiempo en este tipo de discurso solapado, en este tipo de discurso de alegorías inteligentes, sofisticadas, para ir imponiendo sus criterios, sus ideas. Yo diría, siempre este es un análisis muy elemental y desde mi persona, yo diría que ese interés ahora mismo yo creo que ha ido mermando.
yo creo que ha ido mermando, yo creo que los artistas están más metidos en un tipo de obra con preocupaciones estéticas, con preocupaciones formales, con una metáfora que recurre más a los artificios vinculados al discurso cosmológico, al discurso universal, más interesados incluso desde Cuba por producir un tipo de obra que cuando salga al exterior pueda interactuar rápido, pueda funcionar. Quizás esa idea, yo especulo, de que el arte que se hacía en Cuba, sin el afán migratorio, sin tener como necesidad y como contingencia el afán migratorio, era un arte más metido, más involucrado, más en polémica constante con la realidad. Al irse muchos de esos artistas, pues los que han quedado han ido cubriendo esos espacios, pero no creo que la línea fundamental, aunque hay artistas que sí están haciendo activismo político, aunque hay artistas que sí están haciendo una obra de pensamiento y de reflexión crítica, no creo que sea ahora la tónica que de alguna manera caracterice la producción del arte que se hace en la isla. Es lo que yo puedo decir en mis visitas a la isla, en mis intercambios con los artistas. Son obras que están más metidas en los propios resortes creativos del arte, en las cuestiones técnicas, en las cuestiones poéticas, en las cuestiones líricas, y yo creo que ha mermado, para desgracia de nuestro contexto cultural, ha mermado ese arte que pretendía introducir su voz, su opinión y provocar de alguna manera revoluciones de pensamiento, o por lo menos inquietudes dentro del pensamiento. Y muchos artistas que he visto que están fuera de Cuba, o están en Florida, en Miami, o están en México, o están en Europa, muchos de ellos mantienen también, los que lo hacían allá, mantienen un tipo de reflexión política, de crítica social, pero también de alguna manera se han involucrado con las exigencias, con las demandas, con las expectativas del circuito internacional de mercado, y han ido modificando algunos de sus discursos. Es importante que hay un activismo político, decirte que hay un activismo político muy fuerte en esos países donde los cubanos están emigrados, artistas que tratan de mantener desde su obra, especialistas que tratan de mantener desde su pensamiento ese activismo político, esa obra interesada en los cambios del país, en las modificaciones de pensamiento, pero se hace realmente bastante difícil. Yo creo que habría como una mezcla todo un poco, ¿no? Del arte interesado en lo político, del arte interesado en lo estético, en lo procesual, pero yo diría, con toda conciencia y toda responsabilidad, que esta tónica del arte tropológico, involucrado, sociológico, polémico, provocador que había hace unos años, yo creo que ha mermado bastante. Ahora, también ha realizado talleres tutoriales para artistas emergentes de manera individual y de conjunto con el artista y pedagogo del arte Arturo Montoto. En este aspecto, ¿qué podría contarnos al respecto y de qué van estos talleres, en qué sentido los van orientando y qué buscan que el artista produzca a través de ese aprendizaje? Bueno, mira, en mi labor como crítico y curador, sobre todo como curador, siempre me ha interesado las cuestiones didácticas, o sea, el vínculo con los jóvenes, el vínculo con los creadores que tienen de alguna manera que fortalecer sus herramientas y sus procesos. Hay muchos muchachos jóvenes, en Cuba lo hacía incluso sin Arturo. Tú has sido testigo de mi vínculo con Arturo, porque Arturo ha estado aquí conmigo, o sea, ha estado viviendo en México, somos amigos, nos hemos unido y hemos dado esos tutoriales que se complementan, porque él es un pedagogo muy conocido en Cuba, alguien que fue crucial en la enseñanza del dibujo y de la pintura en el Instituto Superior del Arte, fue incluso jefe de cátedra del Instituto Superior de Arte, que es el nivel universitario de las artes visuales en Cuba. Y aquí, al encontrarnos, hemos dado esos talleres. Pero yo vengo haciéndolos también de manera independiente desde Cuba, al igual que él. O sea, él ha hecho en su estudio talleres, cursos. Yo creo que él lo ha hecho incluso con más intensidad que yo. Pero yo siempre en este tipo de operatoria de intercambio con los artistas jóvenes, siempre me ha gustado la parte didáctica,
que no tiene que ver con el señalamiento de un camino, la enseñanza de herramientas, tiene que ver también con un criterio de valor, con el convocarlos a ser un poquito más rigurosos en las cuestiones técnicas. Lo venía haciendo en Cuba y dije, bueno, ¿por qué en México no lo voy a hacer? Si es una de mis prácticas, es una de mis preferencias, y hay, igual que en Cuba, mucha gente que quiere, muchos jóvenes que quieren perfeccionarse, que quieren tomar atajos, caminos para llegar de alguna manera mucho más preparados al sistema del arte. En el caso de estas talleres que tú hablas, que he hecho con Montoto, bueno, Montoto se ha conducido por la cuestión técnica, apreciaciones vinculadas expresamente a las cuestiones de composición, de trabajo del dibujo, de elementos pictóricos, y yo me he dedicado, me he concentrado más a las cuestiones de valor, cómo se prepara la curaduría, cómo se organiza una exposición, cómo se prepara un dossier. A veces los artistas jóvenes no saben cómo mostrarle un dossier a una galería en particular, cómo hacer un statement de obra, o sea, cómo preparar incluso la biografía, y todo ese material que lleva consigo un proceso de curaduría con vistas a la exposición, es algo en la que yo tengo ya mucha experiencia hace muchos años. Y bueno, pues me he dedicado, en Cuba lo hice, como te dije, y aquí me he dedicado a hacer este tipo de talleres, de cursos. Y bueno, con Montoto he tenido la suerte de una complementación importante, porque hemos hecho ya varios talleres y el alumnado o el estudiante o el interesado de alguna forma se provee de esos conocimientos que tiene Montoto desde el punto de vista técnico, que yo tengo como desde el punto de vista crítico, y de curaduría. Ahora, aprovechando que está ahorita con nosotros y que precisamente es experto en estos temas, para quienes estén viendo esto y se quieran dedicar a estos aspectos, a este arte, porque es todo un arte, de la curaduría, de la crítica de arte, en este sentido, ¿cómo se hace un dossier? ¿Qué recomendaciones les daría ahorita así para una probadita de lo que van a ver en el taller? Bueno, mira, te digo, a veces las instituciones pedagógicas no tienen en cuenta esas herramientas que son esenciales para insertar en el mundo del arte actualmente. Y yo creo que algo que ha hecho peculiar estos talleres que he hecho con Montoto en México es que son de un nivel de actualización muy fuerte. O sea, no vamos a las cuestiones decimonónicas, no vamos a los conocimientos ancestrales, no vamos a un tipo de basamento técnico, pedagógico, que arrastra todo lo que es la tradición de la creación, pero al mismo tiempo se actualiza y se renueva con nuestras propias experiencias. La experiencia de Montoto como un artista insertado en la lógica del sistema cubano e internacional, y yo, un creador, un crítico de arte, un curador actuante todo el tiempo, y de alguna manera también vinculado a todo lo que es el sistema regional de las artes visuales. Te decía que a veces las escuelas, las academias no dan esos rudimentos, y el artista sale a la realidad muy desprovisto de esas herramientas, muy desprovisto de esos recursos que son cruciales para hacer su obra, para hacerla circular y para incluso gestionarla desde el punto de vista económico, aunque nosotros no participamos tanto en esta cuestión económica. O sea, el artista produce su obra. A veces incluso no tiene ni noción realmente de cuál de sus tendencias, estoy hablando sobre todo de un artista joven, de cuál de sus tendencias, de cuál de sus líneas puede ser la más efectiva, cuál de sus tendencias o de sus líneas entraría de mejor manera en lo que está exigiendo el arte regional en este momento, en lo que está demandando el público aficionado, los coleccionistas, la galería de arte, las instituciones, los museos. Y nosotros de alguna forma le aportamos esa guía, esa pauta, y sobre todo lo hacemos consciente de cómo debe organizar su trabajo, cómo debe ordenar, digamos, una serie particular si es que quiere insertar tu trabajo en el sistema institucional. En México, en Europa, en Cuba, en Brasil, a pesar de los matices que cada contexto tiene, hay estructuras, hay maneras, hay métodos que son estándares, que son de alguna manera
¿cómo decirte?, uniformes para su movimiento dentro del mundo del arte. O sea, hay características para presentar un proyecto de exposición a una galería, hay una serie de pasos que hay que seguir para poder construir una serie, hacer su curaduría, definir los conceptos que hay una serie de pautas que hay que estar muy claro para construir el statement del artista. A veces el artista trabaja por pura intuición, ha pensado en algunas ideas, en algunos conceptos, pero no tiene la herramienta literaria para poder conformar ese argumento, conformar ese cuerpo teórico de su obra. Pues bueno, yo en mis talleres, mis tutoriales, doy esas nociones, o sea, que van desde cómo organizar la serie, cómo organizar tu propuesta de trabajo, tus temas fundamentales, cómo llevar eso a un escrito, a una fundamentación, a un dossier para poder mostrarlo, para poder tenerlo presente ante cualquier interesado en el arte, sea institución, sea coleccionista, sea galerista, cómo estructurar y redactar un statement, cómo yo voy a mostrar al otro los fundamentos de mi trabajo, qué debe llevar ese statement. E incluso a veces termino en el cierre de la proyección de una exposición, en el caso de que el artista, como hemos hecho recientemente, por ejemplo, trabajamos con una diseñadora, pintora que se llama Kelly Sarfati, que realmente se aplicó muy bien al curso, evolucionó de manera muy rápida al punto de que ya tiene obra para mostrar. Tanto Montoto como yo llegamos a la conclusión de que ya tiene una obra para mostrar. Y cuando terminó el curso, pues yo me quedé con ella en todo este asunto del dossier, el statement, presentar la fundamentación a la galería. Yo fui galerista también, Ana Berta, yo fui galerista y sé de alguna manera qué exigencias demanda un especialista en una galería para recibir un proyecto, para darle análisis, para darle cobertura, para incluso defenderlo ante el grupo, que casi siempre es un grupo de coordinación para decidir exposiciones. Y yo creo que toda esa práctica que se mezcla en mí de crítico, curador, galerista, ha sido útil para conformar una idea, conformar una teoría, un pensamiento en torno a todas estas etapas del mundo de la creación que no siempre los jóvenes dominan. De hecho, lo tienen que aprender a veces a la fuerza. Y nuestro taller los ayuda en esos atajos, en esos caminos, para que lleguen de alguna forma más rápido a ese conocimiento y a esa conciencia de lo que se necesita para insertarse en el mundo del arte. Ahora, ¿cómo pueden acceder a estos talleres? ¿Cada cuándo se dan? ¿Qué requisitos necesitan cubrir? ¿Con quién pueden acudir para saber más al respecto? ¿Alguna Bueno, página, algún sitio web? Yo lo he promovido, como tú sabes, yo tengo un portal, un sitio web comunicacional para América y el Caribe que se llama Arcrónica, y he promovido, he dado información sobre esos talleres en el sitio y se han acercado a nosotros algunos interesados, otros han venido a través de amigos que tenemos acá en México que conocen artistas artistas jóvenes que tienen esas expectativas, ese deseo de crecer, de mejorar. Y así se han subido los cursos. Hemos hecho ya como 7, 8 cursos. La mejor manera es contactar conmigo a través de mi correo. Yo puedo dártelo para que de alguna manera el interesado que lo tenga pueda acceder a ello, que es de Mateo en minúscula, de Mateo 1965 gmail.com, que es el correo que tiene Arcrónica. También pueden a través de ti, quizás, no sé, pero yo soy de alguna manera el coordinador, ¿no? Ahora en este mismo minuto montó todo el viaje, pero yo soy el coordinador de esos talleres y conmigo directamente pueden conversar, intercambiar, yo les brindo información y bueno, si les interesa podemos hablar de cuáles son las características. Son talleres, Ana Berta, que pueden durar desde un mes hasta 3 meses, en dependencia de las expectativas, en dependencia de las necesidades de conocimiento que tenga el artista y hasta dónde él quiera llevar ese curso de superación. Excelente, pues ahí está el correo para que puedan comunicarse directamente. Y bueno, también por otro lado, nos contabas de tu faceta como editor, que tampoco es nada sencillo y menos en el mundo actual donde hay tantas exigencias, tantos retos que atender, y me gustaría que nos pudiera hablar de esos desafíos que ha tenido que enfrentar como editor
en este mundo contemporáneo donde todo se mueve demasiado rápido y a veces pareciera que aparte está también la competencia muy fuerte, hay muchos que están creando, entonces, ¿qué le distingue a usted como editor de todas las revistas que ha tenido a su cargo y em, los desafíos que ha tenido que enfrentar tanto en Cuba como en México? Bueno, mira, una vez que yo evolucioné, fui evolucionando mi labor como crítico de arte y editor, y como te decías que tengo siempre en mí esa condición del periodismo, siempre en ese recorrido me interesó mucho crear mis propios espacios comunicacionales. Ya fuera dentro de una revista, ya fuera creando una plataforma, incluso mucho antes de que apareciera la opción digital. En Cuba, en la década de los 90, yo soy un crítico de arte que surge a principios de los 90, soy de esa generación, había una carencia enorme de soportes, plataformas para la difusión del arte, para la promoción del arte. Y yo, junto con otros críticos más, participé en ese movimiento de convulsión del estatismo, de la inercia, de la ausencia de opciones editoriales. Y como te decía, como periodista siempre traté de estar muy pendiente, de estar vigilante de cualquier iniciativa que se me pudiera ocurrir en el mundo de la publicación. Por ejemplo, trabajé en los 90 en un taller de serigrafía René Portocarrero en La Habana Vieja, y habían unas máquinas de impresión antiguas y se me ocurrió crear ahí una revista con un par de amigos más. Manuel López Oliva, un crítico de arte y pintor, y Ernesto Leal, un artista conceptual importante. Empecé desde ahí, desde los inicios de los 90, empecé a gestar proyectos. Era, por ejemplo, una publicación manufacturada con materiales que yo conseguía y armábamos la revista. Yo he hecho ya como 5 revistas en Cuba. Algunas ya estaban concebidas y yo he ido a trabajar como editor, y otras he tenido la suerte, he tenido la satisfacción de poder fundarlas. Tú nombraste una de ellas, Dédalo, que era la revista de la Asociación de Hermanos Ahí, es una organización que agrupa artistas jóvenes en Cuba. Participé en la fundación de un periódico que se llama Noticias de Arte Cubano, y de alguna forma también en la potenciación de su revista madre, que es Noticias Arte Cubano, es la revista más importante o la fundamental, la revista oficial de las artes visuales en Cuba. Y en ese camino, creando o participando con el Estado, participando con la institución, también fui generando mis propias maneras de entender los procesos de publicación, cómo valorar una noticia, cómo crear un sistema de opinión en torno a un fenómeno, a una tendencia. Y inconforme con los espacios que me daba la institucionalidad, que me prodigaba de alguna manera el sistema de las artes visuales en Cuba, pues empecé a crear mis propios medios, mis propias alternativas. Y aunque en esos proyectos siempre tuve de alguna manera gente que me acompañó, especialistas y gente que me apoyó mucho, yo tuve que irme aplicando en las cuestiones editoriales, tuve que ir aprendiendo del mundo editorial. Yo no soy un editor de escuela, yo no soy un editor formado en la universidad. Tú sabes que existe una carrera para eso, letras, ¿no? La mayoría de los editores, filosofía, letras, estudian para de alguna manera ser editores. Yo estudié periodismo, y no siempre el periodista que se forma, al menos desde mi experiencia de Cuba, viene con ese rigor de poder asimilar las actividades editoriales, ¿no? De tener un conocimiento técnico. A mi lado han estado editores muy importantes de Cuba. Uno de ellos, por ejemplo, por solo mencionar, Techaro Guerra, es una poeta muy conocida en Cuba, una escritora, me acompañó en muchos de mis proyectos, en esos proyectos que eran del Estado o en esos proyectos que yo generé desde la experiencia particular, y aprendí mucho de ella. Aprendí de su rigor, aprendí de su exigencia. Después trabajé con otro editor más joven conocido que se llama Lee. Siempre he tenido a mi lado un editor de profesión, un editor de formación que me ha complementado, que me ha ido ayudando, y yo mismo he ido creciendo como editor en todos mis proyectos, al punto de que cuando tuve la oportunidad, hace ya unos 10 o 11 años, fundé mi revista, la que tengo ahora, se llama Art Crónica,
el diminutivo de arte con la palabra crónica, el término, y la idea sería el arte crónico, la crónica del arte, un poco sería la concepción de la revista. Y en ese ejercicio de construir una revista, de construir después un portal y, como tú bien dices ahorita, de construir un canal desde México, pues mis conocimientos como editor se han ido perfeccionando, me he ido de alguna manera haciendo más exigente en mis conocimientos, y ya desde México he tenido la oportunidad no solo de trabajar en mi revista, sino también de aplicarme como editor de libros de arte. O sea, por ejemplo, ya terminé 3 libros de arte en México. He tenido la fortuna de poder entrar al Padrón de Editores de México. Yo pertenezco ya al Padrón de Editores de México. Ha sido uno de las satisfacciones más grandes que he tenido como profesional desde que estoy acá. Y eso legalmente me habilita para poder trabajar en ediciones de libros de artistas, en catálogos. Y, por ejemplo, te muestro este libro que es un libro pretencioso, un monográfico de un artista cubano costarricense que se llama Aimé Juaristi, con la que yo vengo trabajando ya hace unos cuantos años. Este libro se acaba de editar, es uno de los trabajos más rigurosos en los que yo he participado. Hice toda la coordinación editorial del libro y en él hay más de 10 especialistas internacionales, más de 10 especialistas internacionales participando con sus reflexiones sobre la obra del artista. También terminé 2 libros que no se han impreso todavía, pero están pendientes, de un grupo de amigos que se llaman Los Transferencistas, que son unos artistas que llevan más de 25 años, creo, viviendo aquí en México. Terminé esos libros con ellos y están en proceso de diseño e impresión. Este lo acabamos de terminar, se presentó en España. Ahora fui a El Salvador a presentarlo también, y el día 25 se presenta en Costa Rica. O sea, que aprovechando los caminos que la vida me va trazando, aprovechando el conocimiento que por fuerza y por voluntad voy adquiriendo, pues también he saltado del periodismo al mundo editorial. Y bueno, todo el trabajo que yo hago diario, con la crónica, las noticias, los reportes, llevan un ejercicio editorial profundo. Y ahora, bueno, pues me estoy aplicando en las ediciones de libros de arte, en catálogos. O sea, puedo de alguna manera diversificar mi trabajo como profesional y ya ves los resultados ya concretos. Ya este es mi primer libro desde México, ya impreso por el sello editorial Arcrónica. Excelente, muchas felicidades, y sabemos que van a venir muchos más. Qué gusto que siente esa pasión que se nota por lo que hace, y que nos esté compartiendo hoy un poco de ese conocimiento que usted ya ha adquirido con toda esta experiencia. Y me gustaría que ahora nos hablara de cuando usted se convierte en presidente de la sección cubana de la Asociación Internacional de Críticos de Arte entre 2014 y 2018. ¿Qué responsabilidades le trajo ese cargo, y qué objetivos pudo cumplir a través del mismo? Bueno, Ana, te hago el cuento rápido de cómo fue lo de la fundación de la AICA Cuba. Cuba perteneció en la década de los 80, fue miembro activo de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. En ese equipo había un grupo de críticos muy importantes que llevaron la presencia de AICA en la isla durante un tiempo. Eso se disolvió hacia finales de los 80 y Cuba dejó de estar en la Asociación Internacional de Críticos de Arte desde finales de los 80 hasta el 2000. Resulta que una gran amiga mía, editora también, periodista paraguaya, conocida en el mundo del arte regional, que se llama Adriana Almada, me invita a Paraguay a un congreso de arte a un congreso de la AICA que se hacía en Paraguay, que se iba a hacer en Paraguay, creo que era el 24 congreso, y me invita a que yo dé una charla sobre el arte cubano y lleve mi revista, que ahorita te la voy a mostrar, mi revista Crónica. Yo voy a ese evento en Paraguay, te estoy hablando, serían 2009, 2010, 2011 más o menos. Y una vez que termino mi charla, me presentan al que era en ese momento el elegido presidente de la AICA Internacional,
un crítico, había sido crítico de arte de Estados Unidos y en ese año lo habían elegido presidente de la AICA. Bueno, en las conversaciones con él, para no hacerte larga la historia, él me dice que conoce que Cuba en un momento determinado formó parte de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, pero que ya no estaba, y que él como presidente de la AICA, él se llama, ya no es, fue en ese momento, se llama Marek Bartelik, es descendiente de Polonia, radicado en Estados Unidos, me dijo que quería recuperar el capítulo cubano de la AICA. Cuando yo retorno de Paraguay a Cuba, pues yo me reúno con un grupo de críticos y empiezo de alguna manera a promover la información de que la AICA Internacional quiere recuperar el capítulo cubano. Y bueno, nada, me fueron indicando cómo se hacía el proceso, las planillas que había que llenar, cómo presentar los dossiers, y se presentaron a esa nueva intención de reorganización de la AICA Cuba alrededor de 36 críticos. Fuimos electos 32 de ellos y se refundó hace aproximadamente unos 8 años la sección cubana de la AICA Internacional. En todo ese proceso, de manera unánime, en un momento determinado me eligieron como presidente de la AICA y bueno, nada, se articuló de nuevo un intercambio de los críticos cubanos con los críticos internacionales. Como es lógica, recibíamos información que se gestiona desde la institución, recibimos nuestras acreditaciones que nos dan en ciertos momentos la facilidad de acceder a ciertas instituciones, a ciertos museos a nivel internacional, y sobre todo tuve la oportunidad de hacer un congreso internacional de la AICA en Cuba. Acabado de organizar la sección, acabado de ser elegido yo presidente de la AICA junto a otros colegas míos como Dani Montes de Oca y Antonio Soane, que eran como el grupo que conformaba conmigo el ejecutivo de la nueva sección de AICA, pues nos dieron la tarea desde la AICA Internacional de hacer un congreso y nos dimos a la tarea, valga la redundancia, de hacerlo, y dicho por Marek Bartel, ha sido uno de los congresos más exitosos que se han hecho en los últimos tiempos. Cuba nunca había hecho un congreso de la AICA y fue mi última acción como presidente de la AICA en Cuba. Fueron más de 69 presidentes de la AICA Internacional, recorrieron varias instituciones del país, intercambiaron con los artistas, hubo debate, incluso le dieron el premio a un joven crítico de arte cubano. Ellos en cada congreso dan ese premio. Es un premio internacional donde participan muchos jóvenes y tuvo la suerte un joven cubano de ser premiado. O sea, que no solo se reconfiguró de nuevo la AICA, que hoy existe, hoy tiene otro nuevo presidente, ya yo estoy acá, ya me renovaron, por decirlo de una manera natural. No solo te digo que pude tener la dicha, la satisfacción de participar en la reconfiguración y la recuperación de la sección cubana de la AICA, sino de hacer un congreso histórico en el que participó una gran cantidad de miembros internacionales de la AICA, y fue muy importante ese intercambio cultural con Cuba. Ahora ya para cerrar, porque el tiempo se nos va volando, pero Sí. no nos debemos ir sin que antes nos comparta algo de Art Crónica, de su revista, si nos la puede mostrar, si nos puede decir algo al respecto. Bueno, como te decía, hace 11 años, Ana Berta, yo fundé la revista Art Crónica. Primero era una revista digital, creo que fue uno de los primeros espacios digitales que surgieron en Cuba. Después vino una vorágine de proyectos digitales, todo el mundo fundaba sus revistas, hacía sus blogs, pero creo que casi en un momento de génesis de toda esta iniciativa editorial surgió Art Crónica como una revista digital. Pero después tuve la oportunidad de convertir esa revista en un sitio web, que es el que tú conoces también, que se llama artcronica.com. Tú accedes y vas a ver un multiespacio, un espacio de diversos servicios, de diversas articulaciones informacionales. Hay un espacio, el plato fuerte de la revista, hay un espacio de galería, hay un espacio de noticias, hay un espacio audiovisual, y dentro de todo eso ya ahora tenemos un portal, pero la revista sigue siendo el protagónico. Ahora, la revista es esencialmente digital, pero cada vez que yo tengo una oportunidad, consigo un presupuesto, hago una gestión económica que tú sabes que lleva sus recursos, pues yo algunos de mis contenidos los llevo a revista impresa. Y ya hemos hecho como 4 ediciones impresas. Solo aquí te puedo mostrar
dos de ellas. Por supuesto, esta, por ejemplo, es dedicada a la arquitectura en Cuba. Es una especie de catálogo, de compendio de lo que está ocurriendo en los últimos años con el ejercicio de la arquitectura en Cuba. O esta, que es una especie también de catálogo dedicado a la escultura. Mi revista, desde el principio, cuando surgió, yo no quería que fuera ese, ¿cómo decirte?, ese saco diverso editorial donde todo concurre. No, yo quería que la revista fuera temática. Y así ha sido en sus más de 20 ediciones, que la revista aborde un tema en particular e incluso lo aborde con géneros muy específicos, como es el ensayo y la entrevista. O sea, mis publicaciones, tanto las digitales, que yo te invito a que veas, de hecho, de alguna manera ya tú has entrado, los que nos estén oyendo pueden entrar a Art Chronic y verlo, van a darse cuenta de que hay una diversidad de temas, 1% grande, acuérdate, vinculado al arte cubano, porque provengo de ese país, llevo aquí casi 5 años, ahora es que estoy potenciando el perfil regional, estoy logrando que mi portal se convierta en un perfil comunicacional para América y el Caribe, pero mi revista seguirá siendo una edición con un perfil temático y anclado en dos géneros importantes, que es el ensayo y la entrevista. ¿Nos puede compartir algo, un fragmento de la revista? Algo que ahorita usted considere que puede ir acorde a lo que estamos platicando. Por ejemplo, cada vez que yo hago la revista, por ejemplo, digamos, esta revista dedicada a la escultura, he hecho revistas dedicadas al diseño, he hecho revistas dedicadas a la pedagogía. Primero, es un trabajo editorial bastante democrático porque no lo hago solo. Siempre invito a un editor o a un especialista que es un conocedor del campo, incluso un practicante del campo. Puede ser un agricultor, puede ser un diseñador, o sea, es un convite que yo hago y hacemos él y yo con mi equipo Arcrónica el número. Y así el número queda con más propiedad, queda con más argumentos. Lo otro, hago un análisis y elijo una X cantidad de artistas que sean emblemáticos del tema que estoy abordando, de creadores que sean emblemáticos del tema que estoy abordando. Y a ellos les aplico un cuestionario particularizado, pero que gira en torno al concepto que va a abordar esa revista. Y en cada número, como te decía, entonces invito de entre 3 y 4 teóricos a que me reflexionen, a que hagan un ensayo, a que hagan un artículo en torno al tema que está abordando. Por ejemplo, si es esta de la escultura, o si es esta de arquitectura, o si es la de diseño, hay 3, 4 artículos abordando el contexto, la historiografía del diseño, y hay de 14, 15 artistas emblemáticos del momento, de distintas tendencias, distintas generaciones, ofreciendo su criterio, ofreciendo su opinión y su valoración sobre el ejercicio de la manifestación en el contexto que estoy abordando. Esa es la tónica, Ana Berta, básica de mis publicaciones en Art Crónica. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz, maestro David Mateo, y me gustaría que nos compartiera nada más sus redes sociales, donde pueden hallar más de todo lo que está creando, lo que viene, próximos eventos en los que va a estar participando, próximos talleres que tenga en puerta, por favor. Muy amable, con mucha amabilidad, encantado. Ya te digo que el día 25 se presenta en Costa Rica el libro que edité de Aimé Juaristi y estamos trabajando el monográfico, una revista monográfica dedicada al arte cubano en la emigración. Estados Unidos, México, Argentina y Chile. Esas son y Costa Rica, perdona. Esa es ahora mi meta editorial, mi propuesta editorial. Ya estamos haciendo todo el trabajo de transcripción y en cuanto esté el número, te lo comunicaré para que ayudes a promoverlo como siempre amablemente haces en tu espacio. Claro que sí, y bueno, le agradecemos mucho su atención, su tiempo a quienes vieron este video en vivo, muchas gracias a quienes lo ven en diferido también, agradecemos su tiempo, su atención y que siga habiendo este amor y pasión por el arte y por conocer en voz de los autores y editores todo lo que se está construyendo hoy en día en este mundo contemporáneo que sin duda alguna tiene esa efervescencia, esa nueva propuesta, esos nuevos enfoques de los que ya nos estuvo hablando el maestro David Mateo y bueno, a seguir conociendo más de Art Crónica. Se los recomiendo muchísimo y bueno, hasta la próxima.
Gracias, Ana Berta, por tu invitación. Gracias.